Se habla de una nueva ley de hidrocarburos, de una nueva ley de minería, de una nueva ley para el tema del litio. Pero ¿cuáles son las claves que se debe tomar en cuenta para la firma de los contratos en este sentido, especialmente con empresas internacionales por parte del Estado boliviano? Para hablar de este tema tan interesante tengo al investigador, autor de este libro que tengo en mis manos, que lleva por título Participación del Gobierno Boliviano en Contratos Mineros. Estoy precisamente esta noche en los estudios de Al Punto de TVU con el investigador Raúl Castañeta Calderón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Raúl, un placer recibirlo en Al Punto. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Ernesto. ¿Cuáles son las claves precisamente para suscribir un contrato de estas características en la actual coyuntura política que se lleva adelante, tanto el tema minero, hidrocarburífero, energético, en los cuales participa el Estado? ¿Cuál es lo más importante, las claves más importantes? Bueno, inicialmente es importante recordar que existen metodologías para una determinada época. En el siglo pasado, por decir, principios del siglo pasado, había determinadas metodologías que estaban acorde a esos tiempos, ¿no? En este siglo XXI que estamos comenzando, ya la metodología de hecho ha cambiado. Para la medición, la metodología que se tiene que considerar para la elaboración de contratos entre Estado y privados, definitivamente ha cambiado. Básicamente estamos hablando, por decir, del government take, lo que el Estado toma o cómo participa en la elaboración y los beneficios que se obtienen de un contrato minero, ¿no? Este elemento es uno de los principales que ven las empresas inversoras extranjeras, el famoso GT, el Government Take, para ver cuál es el porcentaje que esa empresa que está invirtiendo en el país va a dar. ¿En qué se basa este GT? El GT básicamente es un criterio que actualmente se emplea a nivel mundial. No es algo que se haya inventado y que esté en curso desde hace poco. No, viene jalando desde hace tiempo atrás. En Bolivia, desafortunadamente, se ha empleado muy poco y de manera no apropiada en los años anteriores. Estoy hablando desde el año 2000 a la fecha. Previo al 2000 el GT no se empleaba en Bolivia, ¿no? Así como tal, el criterio de evaluación para que un inversor pueda ingresar en un determinado país, poner su dinero, su inversión en ese país, está sujeto básicamente al government take. ¿Y en qué consiste? En el caso boliviano, para el sector minero, básicamente está constituido por cinco actores. El primer actor es el gobierno central, el segundo actor son las gobernaciones, el tercer actor son las alcaldías, el cuarto sería la empresa estatal y el quinto sería el operador minero. El government take para el sector minero entonces tiene 5 actores básicamente en Bolivia. ¿Y cómo se puede medir este government take en Bolivia, este GT que es tan importante para que esta empresa extranjera pueda invertir y pueda decir, bueno, este es un contrato que me conviene? ¿Tiene algunas variables de medición? Las variables principales para que se mide el government take son, como te había mencionado anteriormente, en función de esos 5 actores. Pero básicamente tienes el flujo de caja del proyecto. Lo actualizas y se obtiene las utilidades, ¿no? Las utilidades. De esas utilidades, ¿cuánto participa el gobierno en lo que el gobierno central, en este caso sería, por decir, los impuestos, el IUE, el IVA, ¿no? Y otros impuestos? Ahora estamos con el IT fuera, pero eso contaba hasta hace poco. ¿De qué se benefician las gobernaciones? Del 85%, en este caso según la ley minera, las alcaldías del 15% y la empresa estatal sería con un porcentaje en función de los anteriores que no se mueven porque son según norma, ¿no? ¿Qué quedaría para negociarse? El porcentaje de esta empresa, pero en función de esas regalías, esos impuestos, sí. Ahora, en ese sentido, el sistema impositivo, este sistema que lleva por título regalitario, donde dejan regalías en Bolivia,
actualmente está dentro de las actualizaciones y además acorde a la situación en la cual se desarrollan las actividades económicas en nuestro país? Desafortunadamente, Ernesto, no es así. Bolivia, como el government take y específicamente el sistema regalitario y el sistema impositivo para la industria extractiva, específicamente para el sector minero, no está actualizado. No está actualizado porque, para ponerte un ejemplo nomás, tenemos en el año 2014 los precios internacionales del oro, la plata, el zinc, las principales exportaciones del país, han variado bastante a la fecha. Tenemos el precio del oro, por decir que estaba en $1.200 la onza Troy. Actualmente, ¿cuánto está? $4.800. Si es que no ha sido más, en algunos meses ha subido hasta 5.200. Entonces, ponerle una tasa fija a un determinado commodity, una determinada materia prima, y que sea fija en el tiempo, no es una política que debería considerarse. ¿Qué es lo conveniente? Un escenario, una escala de regalías que sea móvil, sea hacia arriba o hacia abajo. En los buenos tiempos, pues nos irá bien a todos. Si el contrato está bien elaborado y firmado entre gobierno y privado, si los precios internacionales son excelentes, pues ganaremos todos. Pero si la tasa es fija, como es el caso actual, del 7%, por decir, para el oro, tenemos unos precios increíbles que nunca se habían dado. Incluso en el año 2000 la onza Troy estaba en $200, imagínate, el año 2002, 2000, a la fecha está en 4.800. Entonces, ponerle una tasa fija, peor aún, una tasa que esté basada en una regalía que esté basada en criterios subjetivos, discrecionales de los hacedores de política pública, pues no corresponde. ¿Qué corresponde? Utilizar metodologías que se adapten a las circunstancias, a los precios internacionales, que pueden ir muy arriba o también pueden ir muy abajo. Si los precios, una vez más, si el precio internacional de determinada materia prima está muy bien, entonces ganamos pues todos, no solamente o el privado o el Estado. Y si el precio internacional ha bajado bastante y puede llegar a mínimos como en el año 2000 o 2002, pues también ambos lados nos ajustaremos el cinturón. De eso se trata. Tomando en cuenta estas características, Raúl, yo estuve leyendo el libro, me pareció muy interesante, y de lo que hablaba precisamente es de estas estadísticas. A ver, vamos a hacerle solamente un plano general ahí, porque es el momento de hablar del tema del algoritmo del Boltzmann, ¿no? El tema de la estadística de Boltzmann. Boltzmann, sí. En ese sentido, la estadística de Boltzmann y estos cuadros de proyecciones que se hacen va a permitir que ese contrato, ya sea en hidrocarburos, en litio o en minería, arroje resultados específicos basados en metodología científica. Porque no solamente es firmar el convenio y esperar qué es lo que pasa en el tiempo por esta variación de los precios, como decía, para explicarle en facilito a la gente que es importante aplicar determinadas fórmulas para que el contrato con esa empresa extranjera sea exitoso o no en el tiempo. Esto funciona así, ¿verdad, Raúl? ¿O cómo lo podemos entender? Así es, esta metodología, Ernesto, es una metodología nueva. Es algo que ha sido desarrollado enteramente en Bolivia. Por supuesto que el trasfondo técnico de la metodología en sí, por supuesto, no es de Ludwig Boltzmann, que fue un pensador de principios del siglo pasado. Pero el punto, lo que corresponde en este momento mencionar, para no ir en tecnicismos, es que es una metodología de carácter objetivo. No se basa en criterios discrecionales, ¿no? Y los hacedores de política pública, en este caso las autoridades que están en este momento a cargo de la elaboración de contratos hidrocarburíferos, mineros y todo lo que tenga que ver con la industria extractiva, pueden beneficiarse de las bondades de esta metodología, que básicamente, ¿qué hace? Genera miles de escenarios con una determinada probabilidad y en función de esa evaluación genera y evalúa de todos esos escenarios cuál sería el más óptimo,
en cuál de todos esos miles de escenarios el Estado boliviano y el operador minero podrían ganar juntos, ¿no? En una relación de ganar-ganar, no en una relación de que tú pierdes y yo gano, o al revés. Porque contratos que de esa naturaleza no viven en el tiempo, no son estables en el tiempo. Entonces, el trasfondo estadístico de esta metodología apunta básicamente a eso. Sí. Y a partir de estas técnicas se podría traer más inversiones que beneficien a ambas partes, al país. ¿Esto funciona así? De entrada, porque esto afecta directamente a un contrato. Y si los inversores en este momento, que hay bastantes inversores en el exterior y están viendo cómo invertir en Bolivia, tienen que tener la certidumbre es lo que busca un inversor. Yo voy a poner se va a poner miles de millones de dólares en lo que es para el sector minero nada más, para poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo incrementar eso? Dándoles certidumbre, indicándoles, esta es la estructura de cómo voy a participar yo como Estado boliviano. No la voy a mover. Entonces ellos tienen la certeza de que hoy día se van a acostar, por decir, con un government take del 40% y el día de mañana no se van a tener que despertar que sabiendo que ese government take ha subido al 70, 80%, ¿no? Esa certidumbre es lo que está en el trasfondo teórico del documento. Y eso podría formar parte también de la seguridad jurídica que anuncia el presidente, sin duda alguna. Así es, así es. ¿Y qué pasa con el tema del litio? ¿Hay específicamente algún contrato ad hoc que se puede hacer en este tema? Porque sabemos que es una de las fuentes energéticas que se va a trabajar a largo plazo. Mira, Ernesto, básicamente el litio no es un mineral común y corriente. Para empezar, bueno, es un mineral, ¿no? Entonces, el litio es una oportunidad geopolítica y no creo equivocarme cuando te digo que oportunidades como esta no se dan todos los años. Llegan una o dos veces, cuando más, cada siglo. Entonces, el litio es una oportunidad, quizás sea la mejor oportunidad con la que contemos actualmente los bolivianos para poder hacer crecer, ser más productivos como país. Entonces, ¿cómo podemos ser más productivos? Empleando esos recursos, obteniendo beneficios de esos recursos, como es el caso del litio, de una manera sabia, de una manera óptima, en relación con los inversores que están muy predispuestos para llegar y a ser parte del negocio del litio en Sudamérica, ¿no? Para ponerte un ejemplo. Ya para concluir nuestra participación, esta es una entrevista muy interesante y que tiene que ver más con quienes están a cargo de las funciones directrices del país. Hablamos no solamente del presidente, de ministros, de gobernaciones, de municipios, que se apliquen los contratos con esta metodología científica para que sean sustentables en el tiempo, para que jurídicamente sean seguros y además tengan la posibilidad, a través de estas estadísticas, porque es un libro bastante técnico el que nos ha presentado el día de hoy, tengan esa posibilidad de decir, ok, este contrato me conviene, le conviene al Estado y le conviene al inversor. En ese sentido, ¿qué recomendaciones le podría dar a los actores políticos del país que están a cargo precisamente de firmar o de traer inversiones a Bolivia? Bueno, básicamente en el país tenemos capital humano y también instituciones. ¿Qué es lo que falta? Un cambio de enfoque, un cambio de paradigma en cómo se elaboran y estructuran la participación del Estado boliviano dentro de los contratos, en todo lo que es la industria extractiva. ¿Cómo entramos como Estado? ¿No? Entonces, yo te digo, Ernesto, esta oportunidad, no solamente para el litio, Bolivia no tiene problemas de recursos naturales. ¿Cuál es su problema? Básicamente consiste en cómo encarar una negociación y estructuración de la participación del Estado boliviano en cada contrato que se firma. Porque cada contrato es diferente. Un contrato, por decir, geográficamente hablando, en Santa Cruz es diferente a La Paz. Cada proyecto minero o hidrocarburífero son como las personas, son entes diferentes. Entonces no se les puede poner una participación de las empresas estatales, me refiero a la participación de las empresas estatales, porque
las regalías y el sistema impositivo va a ser plano, va a ser fijo. Muy bien. Va a ser fijo. Pero ¿qué es lo que se puede mover? La participación de la empresa estatal, que es parte de todo el government take. Como te había comentado, tiene 5 componentes. Entonces, es muy importante eso, considerar a la hora de generar políticas públicas que atraigan inversiones, que generen empleo, que generen dinamismo económico, etcétera. Y que generen especialmente mejores días para todos los bolivianos. Muchísimas gracias una vez más. Hemos estado con el investigador Raúl Castañeta Calderón, un verdadero placer, y esperemos que se sigan metodologías científicas para los contratos que lleguen al país.